Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Buenas noches. Hoy en Mula de 6, entrevista con la consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, Araceli Gutiérrez, que nos dirá en qué consiste la violencia política de género, pero los casos más sobresalientes en Michoacán. Así, ¿qué opina de la reforma electoral que todavía no está concluida, pues está impugnada? Bienvenida. Muchas gracias, Samuel. Gracias por el espacio y bueno, un saludo afectuoso a todo tu auditorio. Iniciamos con algo que a veces uno lee el currículum y a veces quisiera dar prácticamente todo, porque son cosas interesantes y situaciones que a veces uno no podría creer de bote pronto. Pero para eso tú nos puedes hacer un breviario de tu propio currículum. ¿Cuál sería? Claro que sí, mira, soy originaria de Tacámbaro, estudié licenciatura en Derecho, tengo 2 maestrías en Derecho Procesal Constitucional, en Gobierno y Asuntos Públicos, actualmente estudiando un doctorado en Derecho Electoral y me he desempeñado durante la primera etapa de mi vida como abogada postulante, estuve litigando un ratito y posteriormente en el 2011 tuve la oportunidad de ingresar al órgano electoral, al Instituto Electoral de Michoacán, como auxiliar justamente en el proceso electoral del 2011, en la extraordinaria de 2012. Después me fui al Senado de la República como asesora parlamentaria y ahora pues estoy acá en el Instituto Electoral como consejera electoral, pero también he estado muy cercana de algunas asociaciones civiles. Actualmente presido el Colegio de Abogadas del Estado de Michoacán y estoy cercana a organizaciones de mujeres, ¿no? La Asociación de Consejeras Electorales Estatales y algunas redes, digamos, que tienen sentido social. Pero, por ejemplo, de la parte social, digamos, tu asunto relacionado con mujeres, ¿no? La defensa de los derechos de las mujeres, contra la violencia de las mujeres en su cualquier modalidad. Vamos, o así como dice Jack el Destripador, por partes. En el Instituto Electoral de Michoacán es muy diferente al anterior, es decir, al anterior administración o periodo. ¿Cuál es la diferencia? Entre este nuevo instituto, pues mira, tuvimos una etapa que fue complicada. Recordarás tú que en el 2019 renunció el anterior presidente del Instituto Electoral. En ese tiempo me quedé yo como presidenta provisional. Fue un tiempo que nos desestabilizó en muchos sentidos. Una consejera también se retiró del cargo porque ahora es magistrada, otro compañero consejero se retiró. Creo que nunca habíamos tenido el órgano electoral tan incompleto y en una situación pues tan compleja ya de cara al proceso electoral, pero en agosto del 2020 se logra esta nueva integración, se nombra al presidente que hoy tenemos, se nombra a las nuevas consejeras, consejeros, y te podría decir que como nunca el instituto tiene un órgano directivo que está consolidado, que tiene una buena comunicación. Las decisiones en el Instituto Electoral son decisiones colegiadas y para las decisiones colegiadas se requiere pues de mucho diálogo y de mucha voluntad para construir digamos caminos comunes, y me parece que lo hemos logrado extraordinariamente bien. Creo que el instituto se está posicionando cada vez más y bueno, aquí el reto que tenemos es el poder llegar a la ciudadanía, el que la ciudadanía sepa que existe un órgano electoral que garantiza elecciones imparciales y otras formas de participación ciudadana. Lo que se percibe por fuera, o al menos yo, es que
Anteriormente había grupos de consejeros que luchaban por el poder, y yo diría por el poder mismo. Hoy no lo veo así. ¿Es así o tengo mala percepción? Mira, es que antes de la reforma de 2014, la forma de designación de las consejeras y los consejeros era a través de los congresos estatales. Y esto en muchas ocasiones reflejaba que pudiera haber algunas presiones hacia las personas que eran nombradas en esos espacios por entes políticos. Uno de los grandes logros que nos dio la reforma del 2014 fue que los consejeros, las consejeras estatales ahora son nombrados por el Instituto Nacional Electoral, y esto permite que quienes llegan no llegan, digamos, bajo algún tipo de presión o compromiso con alguna fuerza política que en su momento les hubiera impulsado. Creo que esto ha generado nuevas dinámicas, no solamente en Michoacán, sino en todos los institutos del país, justamente porque quienes ahora están ocupando las consejerías tienen la posibilidad de decidir y de votar con la libertad de no sentir algún tipo de presión frente a algún caso específico. Da la impresión de que el Instituto Electoral de Michoacán, el árbitro electoral michoacano, en tiempos de no elecciones debe disminuir su personal, debe disminuir gastos y ser diferente en el sentido porque su ritmo de trabajo, pues digamos que no lo amerita como en un proceso electoral local. ¿Esto es cierto? ¿Estamos en esa disyuntiva que no es? Fíjate que los órganos electorales, y creo que tocas un punto que es bien importante, de pronto se tiene esta percepción de que fuera del proceso electoral no hacemos nada, pero la verdad es que tenemos una dinámica que concretamente en el estado de Michoacán, voy a hablar de Michoacán porque cada entidad tiene contextos distintos, pero en Michoacán tenemos un ritmo muy fuerte con la realización de consultas indígenas, tenemos renovaciones de autoridades tradicionales que se dan dentro y fuera del proceso electoral. En los últimos 2 años hemos realizado casi 30 consultas para efecto de que puedan o renovar o transitar hacia su autogobierno. Y todo este año, bueno, todo el año 2022, tuvimos a que acompañar más de 500 asambleas que tuvieron que ser organizadas por los aspirantes, las organizaciones que buscaban constituir partidos políticos locales. Y el Instituto Electoral tuvo que acompañar a cada una de estas asambleas para verificar, primero, que lograran el quórum. Cada asamblea tenía que tener por lo menos el 0.26% de las personas inscritas en el padrón electoral de ese distrito o de ese municipio, y el instituto se encarga de verificar desde el momento que entra la persona, decirle a qué va, cuál es el objetivo. No se vale este tema de, pues me dijeron que fuera y yo no sé ni a qué fui. Les explicamos a qué van, nos prestan su credencial de elector, la rastreamos en el padrón electoral que efectivamente esté vigente y pertenezca a ese distrito o a ese municipio, y esta persona además tiene que firmar, digamos, su voluntad de sumarse a esa organización, además de que el instituto tiene que verificar y hacer constar que esa asamblea no se destine para temas distintos, ¿no? O que no tenga dádivas, o que no haya intervención de sindicatos o de gremios religiosos o algún tema de carácter distinto a la creación de un partido político local. Entonces implicó o ha implicado muchísimo trabajo para el Instituto Electoral en el 2022. Vamos a hacer una pausa y regresamos continuando con este mismo tema para que nos demos una idea si sí o no trabaja en el Instituto Electoral de Michoacán, más allá de lo cotidiano, y regresamos con Araceli Gutiérrez. Araceli, estabas comentando sobre el asunto de las asambleas para la conformación de partidos políticos. Sí, bueno, entonces el Instituto Electoral realmente ha recorrido 3 veces todo el estado, ¿no? Hemos acompañado más de 500 asambleas, y esto con la finalidad de garantizar que las personas que se afilian a estas organizaciones pues sepan a qué van, y que también implica que si ya estaban afiliadas a otro partido político o a otra organización, el hecho de que se afilien nuevamente pues implica dejar de estar afiliado a otras organizaciones o partidos donde ya hubiesen estado. Entonces ha sido un trabajo denso,
incluso un trabajo que va a culminar el 31 de enero de este año y que, bueno, vamos a saber para entonces cómo quedan las organizaciones, cuántas finalmente logran constituirse como partidos políticos locales. Ya están visualizando, ¿no? Son menos de 5, por decirlo una cantidad, 3, 2. Y como dicen los incrédulos, ¿y qué más sobre el tema de qué hace el IEM en tiempos no de proceso electoral? Hacemos un trabajo fuerte de educación cívica. Creo que es uno de los trabajos más fuertes que tienen que hacer los órganos electorales y los partidos políticos fuera del proceso electoral. El construir confianza ciudadana. Tenemos una serie de programas y de actividades que están dirigidas a niñas, niños y adolescentes y a la ciudadanía en general, justamente para dar un aumento a los porcentajes de participación ciudadana. En el último proceso electoral tuvimos una disminución fuerte de la participación en Michoacán. Todavía no sabemos si tiene que ver con este contexto de la pandemia. Teníamos nosotros un porcentaje de participación que rondaba sobre el 58% y bajamos al 49% de participación y bueno, es parte también del desencanto que a veces la ciudadanía siente de ir a las urnas, justamente porque no siempre sus demandas se ven reflejadas ya en una realidad cuando están ya el partido por el que votaron pues no está, digamos, dando resultados. Esto también se traduce en la voluntad de las personas Hay como un de votar. círculo vicioso, ¿no? Los partidos dicen que el árbitro electoral no hace su trabajo adecuadamente, que no difunde lo suficiente, se sienten como acotados y ustedes dicen es que los partidos tienen dos situaciones. El deterioro de la credibilidad, que no la falta total, pero el deterioro de la credibilidad y pues también que los partidos no hacen su parte de difundir el proceso electoral local, ¿no? No es solamente obligación de las autoridades electorales, es obligación también de los partidos políticos y parte del presupuesto que tienen es justamente para dar impulso a la participación ciudadana. Digamos que es una atribución que compartimos. Pero la participación ciudadana no solamente tiene que ver con que el órgano electoral salga y dé conferencias o difunda a través de memes o videos o de lo que resulte adecuado de TikToks para acercarse a las distintas generaciones, la importancia de participar. La participación ciudadana también tiene que ver con la percepción que la gente tiene en salud, en educación, en seguridad pública. Si tienes baches cuando te encuentras, cuando sales a la calle, todo eso se traduce en el ánimo de la gente para seguir participando en las urnas. Entonces, no es que este trabajo de educación cívica corresponda ni solo a los partidos políticos, ni solo al órgano electoral, sino que corresponde a todos, a los gobiernos, a la iniciativa privada, a los órganos electorales, a los partidos. En general, es un trabajo conjunto. ¿Y tú, cuál sería tu opinión sobre que el voto debe ser obligatorio? Hay unas voces que hablan del voto obligatorio para que la gente vaya tomando conciencia de su participación política, que vaya más allá de que no, por estar decepcionado de los partidos, de los gobiernos, etcétera, pues no vaya a votar, ¿no? Y el abstencionismo siga creciendo, y aparte, pues los factores de los poderes fáticos que influyen en menos participación ciudadana en los comicios. Mira, creo que las democracias más consolidadas como Dinamarca, como Finlandia, como Francia, tienen un voto que es voluntario, ¿no? Y donde los porcentajes de participación pueden rebasar el 80% o llegar incluso hasta el 90%, sin ser un voto obligatorio. Y me parece que el camino es ese, ¿no? El lograr la participación de la ciudadanía a partir de su percepción de la forma de vida que tiene, porque tenemos el caso de Uruguay, por ejemplo. A nosotros ponen a México, si tú ves la gráfica del Latinobarómetro sobre la calidad de la democracia, aparece Uruguay hasta arriba, ¿no? Como uno de los más consolidados porque tiene porcentajes de votación por encima del 80%, pero su voto es obligatorio.
Si no votas en ese país, no tienes la posibilidad, por ejemplo, de tener vigente este documento oficial para hacer trámites en el banco. Entonces, la gente tiene que votar de manera obligatoria. En el caso de México, pues estamos hasta abajo porque casi no tenemos votación, pero ese 50% que tenemos es un 50 auténtico, ¿no? Es un 50 que refleja de verdad cómo se siente la ciudadanía. Y me parece que la ruta idónea no es forzar a la gente a ir a las urnas. Y esta es una opinión personal porque hay personas que sí creen que vale la pena hacer coercitivo el voto, pero creo que lo ideal en todo caso es que pudiésemos regular el voto en blanco, ¿no? O alguna medida para cuando la ciudadanía no se siente satisfecha con los candidatos o las candidatas que tiene en una boleta, entonces pues, hacer su voto en blanco y que esto pudiese tener un efecto como la nulidad de una elección. Creo que eso es darle poder a la ciudadanía más que presionarla para que vaya a votar. De lo contrario, va a tener algún problema con sus trámites o algún tipo de sanción. Creo que esto no abona a un contexto democrático de libertad. Has dado algunos puntos sobre el abstencionismo, que es yo diría, el deterioro de la credibilidad de los partidos. Es un punto. El otro punto es que ven que los gobiernos no satisfacen sus necesidades inmediatas. Sería otro punto. Pero hay otros elementos que conllevan a que la gente no participe. 2, 3 casos que pasaron en la meseta purépecha, que los esposos no dejaban a las mujeres ir a votar. Es así, y hay otros elementos más para provocar ese abstencionismo alto, que yo diría en el caso de Michoacán. El tema del voto de las mujeres con las comunidades indígenas ha sido un tema, la participación de las mujeres indígenas va un poco más lenta y ha costado un poco más de trabajo que el de las mujeres que no son indígenas. Nos ha tocado enfrentar contextos muy complejos todavía en el 2018, cuando fue el año en el que nos tocó estar en el primer proceso electoral. Nos tocó estar con una comunidad que nos decía que estábamos nosotros vinculados por una sentencia para hacer una consulta en esa comunidad y ellos nos decían que las mujeres no votaban ahí, ¿no? Entonces, lo que el órgano electoral dijo fue, pues bueno, yo como instituto electoral no puedo obligarte a cambiar tus usos y costumbres, pero tampoco voy a entrar a tu comunidad a validar una consulta donde las mujeres no votan. Y es de la forma en la que hemos de alguna manera ido construyendo este cambio de visión en donde tienen que participar las mujeres. Si tú te das cuenta, ahora en Cherán, por ejemplo, tuvieron que pasar de la participación de 3 mujeres a 5, ¿no? La última consulta que tuvimos, que fue en Sebina, también tuvieron que garantizarnos la paridad y seguramente hay algunas autoridades tradicionales donde no están participando mujeres, pero no son aquellas que pasan por el tamiz del órgano electoral. Y si bien es cierto, los usos y costumbres de alguna manera tienen un parámetro más amplio o distinto que el ámbito legal que nos regula dentro del sistema de partidos políticos, pues el límite son los derechos humanos y ese es el parámetro que tenemos. Sí hemos hecho un esfuerzo de construir una visión distinta en lo que vea la participación de las mujeres indígenas. Vamos muy lentos. Hoy por hoy no existe una sola queja de una mujer indígena manifestando alguna limitación en su participación política y hemos tenido la posibilidad de platicar con algunas de ellas donde nos dicen que no saben qué hacer porque no tienen la oportunidad de participar, porque no les permiten, porque no se acostumbra, pero ya no se atreven a presentar una queja porque esto las puede poner en riesgo al interior de su comunidad. Entonces ahí tenemos un problema donde tenemos que transformar la forma de pensar. Vamos a un corte, Araceli, y regresamos contigo sobre un asunto que tiene que ver con usos y costumbres. De lo que me estás hablando tiene que ver con el machismo, ¿no? Que no se da solamente a las comunidades indígenas, sino también alrededor. Regresamos. Consejera, estamos hablando sobre el tema
del por qué las mujeres, algunas mujeres, digamos, no votan, no se les permite votar, no porque quieran o no quieran, no se les permite. Independientemente de todo, eso en las comunidades indígenas por usos y costumbres, como decías, pero tiene que ver con el machismo. Te comenté, esto cómo se, digamos, se hace de manera horizontal. Bueno, desde el Instituto Electoral hemos tratado de generar algunas capacitaciones o cursos, vamos a decir, algunas charlas que nos ayuden a, no sé si decir la palabra empoderar sea lo correcto para el caso de las mujeres indígenas, para que puedan salir adelante, pero nos ha costado más trabajo con el caso de los hombres. Incluso seguramente tú te has dado cuenta que cuando hay algún curso, conferencia sobre temas de derechos de las mujeres o incluso capacitaciones en partidos políticos, siempre hay presencia mayormente de mujeres. Es poco común que haya la presencia de hombres cuando pues tenemos ahí un déficit en la capacitación al caso de los varones, que son quienes en su caso pues propician estas situaciones. Se han generado algunos cursos de nuevas masculinidades justamente enfocados a este tema, pero sí hay más resistencia de los hombres para acercarse a estas capacitaciones, y de hombres indígenas, pues bueno, ¿qué te digo? Un poquito más. Y más allá de las comunidades indígenas, sigue siendo el machismo el que predomina, que impide que las mujeres no vayan a votar, o son las mujeres de manera consciente que no quieren ir a votar, o qué incide. Porque finalmente es cierto, la mayoría son mujeres en población y hay una gran mayoría que va a votar de mujeres. Sí, de hecho, si vieras las estadísticas de las últimas 30 consultas que ha hecho el Instituto Electoral, nosotros hacemos una estadística de voto de cada una de las consultas. En su mayoría son más las mujeres que votan, pero me parece que es más bien este contexto en general donde el patriarca o el varón, ¿no? El esposo, el padre, es quien en muchos casos representa el voto de la familia. Ahora hemos, a través de estos procesos de consulta y de renovación de autoridades, de alguna manera el instituto se ha acercado un poco más. Han resurgido algunas mujeres bien empoderadas, bien valientes en sus comunidades, que van llevando este mensaje de participación de las mujeres, pero sí hay todavía un poquito de resistencia. En la última renovación que tuvimos en el caso de Sabina, por ejemplo, hubo 2 mujeres que se les daba la oportunidad de participar como integrantes del consejo, y cuando se les dio el uso de la voz, dijeron, no, yo no, yo no me siento segura, no, yo no puedo, yo tengo que atender a mis hijos. Y es ese contexto todavía que no hemos terminado de resolver, pero que va de la mano con el hecho de que las mujeres hayamos llegado un poco más tarde a los derechos, ¿no? De pronto a quien se le da la oportunidad de estudiar es al hermano mayor, y a la niña pues luego se le deja en casa. El hecho de que hay un difícil acceso a guarderías gratuitas, por ejemplo. Hay muchas cosas alrededor del contexto social familiar de las mujeres que limita de forma distinta al de un hombre. En Michoacán, la cuestión de la llamada democracia, ¿cómo la visualizas? ¿Cuáles serían sus fortalezas y sus debilidades? Es decir, ¿qué tenemos de bueno los michoacanos y cuáles son nuestras debilidades? Fíjate que Michoacán se ha caracterizado curiosamente, y el instituto todo el tiempo está haciendo comparación con otras entidades federativas. En el caso de la participación de candidaturas independientes, por ejemplo, en el proceso del 2018 tuvimos más de 70 candidaturas independientes, ¿no? En el 2021 se postularon inicialmente más de 40 candidaturas independientes. Después de la elección de la gubernatura y se da la posibilidad de las organizaciones que van a constituir partidos políticos, tuvimos 17 solicitudes, cuando en otras entidades se presentó 1, 2. Entonces, habla de esta sociedad organizada en Michoacán, o sea, el hecho de que tengamos estos números de participación a través de estas formas, o sea, que tengas 17 organizaciones buscando constituir partidos políticos, te habla de una organización importante, ¿no? De gente que está
haciendo valer este derecho de asociación y de participación. Me parece que en Michoacán se vive la efervescencia política de una manera pues bien intensa. Hemos bajado en la participación en el caso de las urnas, pero me parece que de manera general pues estamos entre los estados donde hay un movimiento importante de personas que están activas en las distintas figuras políticas que tenemos. Eso sería lo positivo, sería la fortaleza. Esto sería la fortaleza. En el caso de la democracia participativa, digámoslo así, de la inclusión de grupos subrepresentados, Michoacán por primera vez tuvo presencia, y me voy en un comparativo con el 2018. En el 2018 no teníamos un Congreso paritario. Por ejemplo, de hecho, en la tabla de las 32 entidades federativas, Michoacán aparecía hasta el final como el Congreso menos paritario. Después, con las acciones afirmativas que se implementaron, con tener mujeres a la cabeza en las listas de representación proporcional, en el 2021 nos posicionamos como el segundo o tercero de la lista entre congresos más paritarios, con 25 mujeres, en efecto. Pero nos ha hecho falta fortalecer algunos temas como la participación política de las personas indígenas, que si bien Michoacán ha tenido una presencia importante a través de las comunidades indígenas, pues lo han logrado a través del sistema de autogobierno, pero no los hemos posicionado dentro del sistema de partidos políticos. Tenemos baja presencia, tenemos una sola diputada en el Congreso del Estado, que es una diputada indígena, pero estamos hablando de que Michoacán tiene alrededor del 10% de personas indígenas. Tenemos una baja representación de personas de la comunidad LGB, de personas con discapacidad, de personas jóvenes, y que bueno, ahora con el tema de la reforma electoral, pues no sé si esto se va a poder ampliar, porque un tema ahí que seguramente nos va a vincular, pues es que en la reforma electoral viene mucho más reducido este tema y seguramente va a impactar en todo el país. Dentro de los sectores que habla también está el de los migrantes, ¿no? Así es. Digamos que de alguna otra manera la cuestión de la paridad que se da en el Congreso del Estado de Michoacán, pues no es suficiente, porque además son 25 mujeres de 40 diputadas locales. Sin embargo, dejan mucho que desear en cuestión de productividad legislativa a favor de las mujeres. En una entrevista que hicimos con un diputado nos dice que hay varios temas sobre el feminicidio y no han sido capaces de sacarlo adelante, a pesar de 25 mujeres que evidentemente pertenecen a diferentes partidos políticos, diferente ideología, pensamiento, pero entonces no basta la paridad como tal. Mira, no debemos olvidar que tenemos una paridad forzada, no es una paridad natural. Si nosotros hoy quitáramos las acciones afirmativas, es muy probable que no lográramos esta paridad. Hoy los partidos políticos están obligados a postular el 50% de candidaturas en diputaciones, en ayuntamientos, ¿no? Digamos en todo, ¿no? Y ahorita ya tenemos en puerta este tema de la paridad en las gubernaturas, que sigue todavía ahí pendiente, pero no, es una paridad forzada donde los partidos políticos están obligados, y si no lo hacen, entonces se quedan sin candidatura. De ese nivel es la presión, ¿no? Entonces, me parece que ese hecho genera contextos muy complejos. El ideal es que los órganos paritarios, o la participación ahorita que tenemos de 25 diputadas y en general de cualquier órgano colegiado donde haya ya presencia de mujeres, pues el ideal es que estas mujeres también tengan una visión de atender los temas que de manera común nos interesan: el tema de refugios para mujeres, el tema de guarderías, el tema de feminicidio, que se discuta el tema del aborto. Y bueno, son temas también que tienen que ver con posturas ideológicas que no en todos los casos pues se traducen, digamos, en resultados inmediatos, pero también si no hubiésemos tenido, por ejemplo, un Congreso paritario, vamos a pensar el otro lado de la moneda, ¿no? En el caso del Congreso Federal, donde la legislatura de la paridad, como fue denominada,
Si ellas no se hubieran puesto de acuerdo para modificar la Constitución con estas nuevas reglas de lo que hoy conocemos como paridad en todo, que finalmente propició también la paridad en gubernaturas, difícilmente se hubiera podido lograr. Los caballeros no lo hubieran hecho, ¿no? Digamos que es una paridad forzada como una primera etapa. Como una primera etapa, y el objetivo, bueno, es llegar al momento donde ya no tengan que hacerlo los partidos como una obligación y hasta como un castigo, ¿no? Sino que se vaya de forma natural, que se vea la postulación de mujeres natural. Vamos a un corte, Araceli, y regresamos contigo sobre hablar sobre esta reforma electoral en ciernes, porque todavía no está terminada. Consejera Araceli, la cuestión de, a ver, dinos como si fuéramos, estuviéramos en primaria de manera coloquial, la reforma electoral que está, digamos, todavía no está concluida porque pues, se está impugnando. ¿Cuáles son los puntos más importantes y cada uno qué opinión te merece? Una de las partes más complejas que tiene esta reforma es la disminución a la estructura del Instituto Nacional Electoral. Genera una reducción importante a la estructura de aquellos órganos que se encargan de desempeñar las actividades del Registro Federal de Electores, que tienen que emitir millones de credenciales cada año, ¿no? Y que es un trámite que el instituto ha brindado durante muchísimos años, pero que además tienen una actividad bien importante durante el proceso electoral. Una de los cambios vinculado a de la reducción del personal se da en el número de personas que son insaculadas para integrar las mesas directivas de casilla. La reforma reduce del 13% al 10% las personas insaculadas en el padrón electoral, de acuerdo a la letra del abecedario que corresponda. Y esto implica también la reducción no solo de las personas que se capacitan para la integración de mesas directivas de casilla, sino también de los plazos de capacitación. La integración de las mesas directivas de casilla, las mesas directivas de casilla son aquellas mesas donde nosotros nos acercamos a votar el día de las elecciones, las personas que están ahí sentadas dándonos nuestra boleta, y que se encargan de contar nuestros votos al final cuando se cierra la casilla. El instituto hace un trabajo importante de ubicación de estas personas. Se hace la insaculación, que es un sorteo que se hace para ver qué letra del abecedario se va a ubicar. Pues van a ser ahora los G, los Gutiérrez, los González, los Gómez, todas las personas del G. Y se visita a todas esas personas para posteriormente capacitarlas, para que posteriormente vayan a integrar las mesas directivas de casilla. Pero no se capacitan solo a ese número de personas que van a estar ahí, no solo a las 5 personas que van a estar ahí, sino que se capacita a un número más, de tal manera que se garantice que esa mesa pues va a estar debidamente integrada. Si se reduce el número de personas y si se reduce el tiempo de capacitación, hay una debilidad, porque entonces existe el riesgo, o siempre se ha dado que cuando se encuentran las personas insaculadas, un alto porcentaje de ellas no puede, por su trabajo, porque no quiere, porque no le interesa. Muchas personas insaculadas no quieren, entonces hay que seguir buscando en la lista hasta que encuentres al ciudadano que sí quiere y que sí acepta ser capacitado. Entonces, reduciendo este número, hay un riesgo de llegar a tener en mesas directivas de casilla personas que no hayan sido capacitadas y que comience a generar alguna estabilidad durante el desarrollo, digamos, de la jornada electoral, aunado al hecho de la reducción de personal y la complejidad que conlleva para el Instituto Nacional seguir con las mismas atribuciones que tiene, pero con un personal mucho menor. Es una de las características que más ha preocupado de esta reforma, porque pues los alcances de la institución van a ser más complejos en cuanto a la capacitación de quienes integrarán las mesas de casilla. Otro aspecto que es preocupante y que nos tiene todavía inquietos es
el tema de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, la participación de los grupos subrepresentados se ha logrado de una manera bien importante en el último proceso electoral del 2020-2021, como nunca en la historia de México. Hoy podemos ver que participan personas indígenas, personas de la comunidad LGBT, TTIQ y más, personas con discapacidad, personas jóvenes, adultos mayores. Se ha volteado a ver a estos grupos que históricamente han sido subrepresentados, personas afrodescendientes. Y ahora la reforma lo que dice es que sí se prevé el tema de la participación de estos grupos, pero obliga a los partidos políticos a la postulación de 25 personas de los 300 distritos a 25 candidaturas únicamente. Cuando hoy o en el último proceso electoral los lineamientos del INE obligaban a por lo menos 50 candidaturas. No hace una distinción entre temas tan sensibles como es el tema indígena. Tenemos a nivel federal 29 distritos indígenas y los partidos políticos estaban obligados a postular por lo menos 21 candidatos indígenas dentro de esos 29 distritos, más 21 por la vía de mayoría relativa, más 9 por la vía de representación proporcional. Es decir, solamente de candidaturas indígenas los partidos estaban obligados a postular por lo menos 30 candidaturas indígenas. Hoy la reforma dice pueden postular los partidos políticos hasta 25 y repártelos como quieras, acomódalos como quieras, no dice nada sobre los distritos indígenas, no apunta a criterios específicos de consulta indígena o de proporcionalidad de acuerdo a la presencia de cada uno de estos grupos. Entonces, este aspecto, pues, genera mucha incertidumbre, pero también es importante tener presente que después de la reforma federal, los congresos estatales tienen que reformar sus códigos electorales y es donde podemos hacer un poco la diferencia, porque si nuestro Congreso finalmente regula las acciones afirmativas en los mismos términos que la federal, pues vamos a ir para atrás. Nos vamos a ir como 2 o 3 pasos para atrás, pero si este Congreso decide hacer un análisis, un estudio pormenorizado del tema de las postulaciones de candidaturas, pues me parece que podemos lograr algunos temas importantes. Y hay aspectos en general, el tema de que ahora se flexibilizó la sanción de pérdida de candidatura. Hoy por hoy, con las reglas que hoy tenemos, una persona que no rinde cuentas, que no dice de dónde sacó el recurso, quién lo financió, que no habla o que no explica la fiscalización de sus recursos, esa persona no tiene derecho a una candidatura. Con la reforma, sí. ¿No? Hoy una persona que violenta, ¿no? Que tiene alguna situación de violencia política, familiar, algún tipo de violencia, no puede ser candidato, y de acuerdo con la reforma, sí. Vamos a un corte y regresamos contigo. Hice el corte en lo más dramático. Estamos hablando con Araceli Gutiérrez, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, mejor conocido con las siglas de IEM. Entramos al tema de la violencia política de género, que eso se puede dar dentro de un proceso electoral y en un no proceso electoral, ¿sí? Sí, así es. Con la reforma de paridad en todo que se dio en el año 2020, ahora los temas de violencia política ya no quedan acotados únicamente a el proceso electoral. Se amplía esta definición de lo que es la violencia política. Hoy las mujeres que sufren violencia ya no son solo las candidatas o las que están en el campo de un proceso electoral, también pueden sufrir violencia las mujeres que están en el ejercicio del cargo. Todavía, por ejemplo, el año pasado, este año, seguimos recibiendo quejas de mujeres que sufren violencia política, pero todas son mujeres que están en el ejercicio del cargo, que ya son regidoras, que ya son síndicas, que ya son presidentas. Entonces, diputadas, por supuesto. Esto ha permitido que tenga un mayor alcance de carácter jurídico lo que implica esta violencia política. Araceli, para entender el tema, ¿en qué consiste esa violencia política de género? La violencia política es toda acción u omisión, es decir, ver y hacer como que no ves,
que implique demeritar o menospreciar o menoscabar los derechos políticos de las mujeres. Puede ser el caso de, o los casos que más hemos tenido, por ejemplo, dentro del contexto de un proceso electoral, es contra candidatas, en muchos casos donde a través de las redes sociales se generan videos, donde se hace referencia no a temas de carácter profesional, sino más enfocados a temas de carácter personal, cómo se viste o de quién es novia o si llegó acostándose con alguien. Este tipo de cosas que se dan mucho en el caso de las mujeres y que no se da tanto en el caso de los hombres. Tuvimos un caso, bueno, en el caso de, no fue en el caso de Michoacán, pero hubo un caso muy relevante en el estado de Guerrero donde se anula una elección municipal justamente porque había carteles referentes a que las mujeres no sabían gobernar, las viejas no saben gobernar, ¿no? Cosas de este tipo. Y en el caso ya de las mujeres que están en el ejercicio del cargo, ha habido casos de verdad que no te puedes imaginar, sorprendentes en contra de presidentas municipales donde personas que tienen un nivel jerárquico a ellas, sus síndicos, sus regidores, las violentan, ¿no? Tuvimos recientemente el caso de una presidenta municipal cuyo síndico tenía cooptado a todo el cabildo y no hacían caso a la presidenta, no la invitaban a las sesiones de cabildo, ¿no? Ella proponía o ponía temas sobre la mesa en las sesiones de cabildo y el síndico era el que decía si sí, si no. Este tipo de cosas donde se desacredita o donde se menosprecia o se limita el ejercicio de las mujeres, ¿Y sus ese derechos tema se resolvió? políticos. Perdón. Está todavía ahí en investigación, pero son como de esas historias que te duelen y que te molestan porque es inaceptable, ¿no? Que todavía estas personas, porque sí pasa mucho que quienes han construido poder, que quienes han construido una imagen imponente son perfiles de carácter masculino, ¿no? Y que al momento de la postulación de candidaturas resulta que tuvieron que postular mujer en ese municipio, pero pusieron a quien eventualmente hubiese querido la presidencia, le pusieron en la sindicatura, pero no tiene este deseo de hacer equipo y lejos de ello complica mucho las cosas. ¿Del Congreso del Estado de Michoacán hay casos? En el Congreso del Estado tuvimos algunos casos, pero hay un criterio que se ha reiterado por la Sala Superior en el sentido de que todos aquellos casos que se den en el marco de una sesión del Pleno tendrán que ser resueltos por el propio Congreso del Estado. Esa sale de la competencia de los institutos electorales y la mayoría de los casos que se dan más en el contexto de una sesión de Pleno. Se pueden denigrar, mentar la madre hacia las mujeres o entre ellas y no pasa nada. Ahí tendrá que resolver el propio Congreso. Ahí tendrá que resolver el propio Congreso, pero es una situación complicada porque queda como una laguna. ¿Qué pasa si el Congreso no tiene un órgano interno imparcial que garantice que se va a atender ese caso de violencia política? Y ya el instituto intentó entrar en un caso, pero se reitera por la Sala Superior que, pues, por ser un poder, no propiamente queda, quien tiene que resolver esos temas es el propio Congreso del Estado a través de un órgano interno que, pues bueno, ahí del fuero, no digo más. Que hay fuero, que pueden decir lo que quieran en una asamblea, en una reunión plenaria. Pues es que es justamente esta parte donde tiene que haber una regulación interna. Si no hay una regulación interna que se encargue de atender o que haya algún protocolo interno de violencia política frente a una situación de ofensa grave o de mérito hacia alguna persona, alguna diputada, por ejemplo, pues es muy complejo. O sea, tiene que construirse. Entiendo yo que ya ha habido algunas propuestas de diputadas en el sentido de que se generen los protocolos internos para atender los casos de violencia política y bueno, pues deben estar todavía en ese tema. ¿De cuántos casos tiene conocimiento el IEN sobre el Congreso del Estado? Hemos tenido, bueno, el año pasado nos presentaron 2 quejas del Congreso del Estado.
Y en los dos casos, bueno, se tuvieron que remitir nuevamente al Congreso del Estado justamente por este criterio de la Sala Superior, que de hecho sale nuevamente un criterio en el 2022 en el sentido de temas de carácter parlamentario, no entran los órganos electorales. Oye, y viendo tanto cuestión de digamos, de reglas en ese sentido para tratar de controlar ese tipo de violencia política de género, brevemente dinos qué es lo que falta desde el punto de vista legal para contener aún más esa política de violencia de género. Creo que México es uno de los países que tiene una regulación o una de las regulaciones más completas en tema de violencia política. Hoy, un partido político que genera alguna situación de violencia puede tener sanciones muy altas como una reducción de sus prerrogativas hasta el 50%, incluso en una situación de reiteración puede tener la máxima sanción que puede ser la pérdida de su registro como partido político. Hoy una persona que comete violencia política puede perder una candidatura, se le puede sancionar con la negativa de poder ser candidato durante un proceso, dos procesos electorales siguientes. Las sanciones son bien altas. El tema, me parece, es que hay pocas denuncias de parte de las mujeres. Las mujeres poco lo denuncian, pero además la naturaleza misma de la violencia política hace que sea difícil acreditar. ¿Cómo acredito que no me dieron el uso de la voz en un evento porque soy mujer o porque el compañero me odia, ¿no? O son situaciones que son complejas de acreditar, pero me parece que una vía puede ser la flexibilización de la prueba de tal manera que las mujeres que están en una situación así tengan una mayor posibilidad de acreditar. Pero bueno, ahora la reforma flexibiliza en este sentido el acceso a la candidatura de alguna persona que en su caso tuviese alguna situación de este tipo. Vamos a ver cómo va a quedar finalmente. Pues Araceli, llegamos ya a la etapa final, cerramos algún tipo de mensaje, algo que agregar, como dicen. Pues nada, decir que en el Instituto Electoral todas nuestras actividades se están publicando constantemente en nuestras redes sociales. Todo el tema de procedimiento de constitución de partidos políticos está en nuestra página, las consultas indígenas. Consulten nuestras redes para que estén enterados del trabajo que estamos haciendo todos los días. Bien, llegamos a la parte final, te agradecemos y seguimos pendientes en Mula de 6.